Arrancamos. Tenemos la fortuna hoy de contar con Jorge Bolaños, Octavio de la Hoz, Guido Parra y con los líderes del Ateneo para desarrollar una conversación en relación con un tema que se ha venido poniendo al orden del día a raíz de una situación particular que se dio en España, y es el tema de la eutanasia. En la preparación de esta conversación en el Ateneo, comentábamos acerca de las diversas aristas que se tienen para tratar este tema. Yo diría, por ejemplo, que desde el comienzo de la vida hasta el final de la misma, esto está atravesado por la biología, por la medicina, por el derecho, por la filosofía, por la religión, por una cantidad de áreas del conocimiento, que es lo que vamos a tratar de mirar aquí en esta conversación. Para eso, entonces, contamos, como ya les dije, a los médicos Guido Parra, a Octavio de la Hoz, y dentro de poquito se va a conectar también Jorge Bolaños, con quien vamos a desarrollar esta temática. Para el desarrollo de la misma, entonces, yo le voy a dar la palabra a Guido para que nos introduzca ya el tema desde el punto de vista de su esencia y empecemos a desarrollar la conversación. Bueno, Guido, el panel es suyo. Bueno, gracias. Muy buenas noches a todos. Y como siempre, recordar Ateneo, jueves 9 p.m. Acompáñenos siempre, que hay temas de mucho debate cultural, de la vida, de la medicina, de la inteligencia artificial y de muchos aspectos políticos, también geopolíticos, que yo creo que a todos nos interesa. Hoy, pues, vamos a hablar de la vida y de la muerte, que siempre nos están acompañando. Y tenemos a dos invitados en el Ateneo que son importantes y que me voy a permitir presentar. El primero es el doctor Jorge Bolaños Barrios, quien es médico anestesiólogo y además de eso es abogado y tiene unas especialidades en derecho constitucional, en derecho también de procesal y en derecho médico. Y además de eso, pues ha sido un educador, tiene también su magíster en educación y está vinculado siempre a la Universidad Libre. Y es un destacado anestesiólogo que tiene que ver mucho con la parte legal y el estudio de la parte de la eutanasia y parte de lo que seguramente discutiremos, que es el suicidio asistido. El otro colega que nos acompaña hoy es el doctor Octavio de la Hoz, quien es un anestesiólogo, graduado médico anestesiólogo y además de eso especialista en algo que yo lo llamo algiología, que es el estudio del dolor, pero que él llama estudio del dolor y cuidados paliativos, ¿correcto? En eso ha dedicado parte de sus últimos años, además de la anestesiología normal. Cuando preparábamos este tema, o preparaba yo algo de este tema, leía pues en el libro de Más allá del principio del placer de Sigmund Freud, decía, el objetivo de toda vida es la muerte. O sea que en esa frase sintetiza para mí Sigmund Freud una de las grandes cosas que tú mencionabas, que como la biología desde que nacemos, al fin y al cabo va vinculado a ese objetivo final que es la muerte, ¿correcto? Y que la muerte, decía uno de nuestros escritos del libro La muerte de la muerte, de Jesús Luis Cordero, de España, y de Rey Kurzweil, que publicaron este libro, La muerte de la muerte, decía, morir es y será probablemente una opción. En el tema de hoy, esto se convierte también en una opción, en el sentido de que ya no será opción que yo en mi longevidad llegue a los 150 años y decida estoy aburrido de vivir y punto, sino que puedo tener 30 años o 25 años. Cito la eutanasia en Barcelona hace menos de 10 días, correcto. Noelia Castillo, esta joven de 25 años, solicitó su eutanasia hace 2 años, o sea, y no se la concedían. La Junta de Abogados Ultracatólicos de allá de Barcelona y de España no dejaba que esa eutanasia, que ya ha sido aprobada en España desde el 2021, se ejecutara. Y le prolongó, entre comillas, su vida, yo diría su sufrimiento, 601 días más.
hasta hace 10 días aproximadamente, en la cual se aprobó y se consumó la eutanasia. Y acá en Colombia tenemos la solicitud de Catalina Giraldo, quien lleva ya desde el año 2019 solicitando que se le practique primero la eutanasia y posteriormente el suicidio asistido, a quien, para introducir en el debate, esto todavía no se ha aprobado, pero me gustaría comenzar un poco a conversar mientras se conecta el doctor Bolaño con Octavio y dice, bueno, Octavio, cuéntanos un poco cuáles son las diferencias entre eutanasia y suicidio asistido. Ok, antes que nada quiero complementar lo que tú acabas de decir con aquella frase que hemos escuchado muchas veces que dice que la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja, ¿verdad? Que tarde o temprano, pues vamos hacia allá con respecto a que el fin de la vida, al fin y al cabo, es la muerte. Bueno, la diferencia simplemente es quién la ejecuta. Para el suicidio asistido, la ejecuta, por supuesto, la persona interesada en morir. La eutanasia la ejecuta un profesional de la salud, obviamente luego de tener todas las aprobaciones y los consentimientos por parte del paciente, y es el que hace la aplicación del método para cesar la vida de la persona que solicitó la eutanasia. Básicamente es eso, quién la ejecuta. ¿Ok? Muerte asistida, el médico le facilita al paciente el método con el cual él va a poner fin a su vida. Obviamente que hay varios, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el que habitualmente más se utiliza son suministrarle, aquí están las herramientas, aquí están los medicamentos, aquí está la solución. Usted se aplica esto bajo estas circunstancias y bueno, la persona se lo afecta, se lo aplica y cesa su vida, ¿no? ¿Okay? Ese es prácticamente el suicidio asistido. Mientras que la eutanasia es la aplicación de la muerte o del medicamento, perdón, o del método por parte de un profesional de la salud. Entonces, Jorge, bienvenido. Ya yo hice la presentación tuya. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Sé que estás en un día de felicidad por tu cumpleaños, pero gracias por acompañarnos en este tema tan interesante. Doy gracias a todos ustedes por esta invitación que me han hecho a este Ateneo, en el cual pues ustedes pretenden tener un conocimiento mucho mejor de lo que es la eutanasia y de lo que es el suicidio asistido. Y yo le proponía a Guido hablarlo respecto a lo que es la parte legal, ¿no? Porque estábamos escuchando al doctor Octavio de la Hoz en su exposición en el sentido de la parte médica de cómo se produce esto, pero es importante saberlo en Colombia cuál es la actualidad de este tema. Tenía unas diapositivas muy bonitas que están en el M2, vean aquí, entonces véanlas acá, listo. Vale. Pero bueno, entonces no se ha podido y no quiero pretender demorarnos mucho más. Yo creo que este tema es un tema fascinante. Recientemente realicé unos estudios de derecho constitucional y este tema lo tocamos en Colombia y he preparado una charla para ustedes corta en la cual quiero explicarles cuál es el recorrido que ha tenido el derecho a la eutanasia en Colombia y al suicidio asistido. Ante todo, pues mis disculpas, esta plataforma no la conozco muy bien, estoy acostumbrado a Zoom, que es mi plataforma en mi oficina de abogados, y a Microsoft Teams, que utilizo en el sistema jurídico, y de pronto eso ha tergiversado un poco el no poder tener la presentación. Además, porque hoy cumplo años y me he separado del grupo de familia y estoy aquí en una de mis habitaciones y el ámbito académico hace posible esto, aunque ya la familia me chifló. ¡Hey, qué vas a hacer tan loco! Pero realmente esto a mí me gusta mucho y vamos a empezar diciéndoles pues que la eutanasia en el mundo
es un tema que se toca a diario. Y hay movimientos importantes en el mundo que hablan de que uno debe ser libre hasta el final, ¿sí? De poder elegir morir sin sufrimiento y de una vida, si uno tiene una vida buena, ¿por qué una no buena muerte? O una muerte buena, ¿verdad? En el mundo, muchos son los países que tienen aprobada legalmente la eutanasia. Pero, si vamos al mapa, voy a colocarles el mapa aquí, lo observan allí. Entonces vemos el mapa mundial allí, observan ustedes que Colombia y Uruguay en Sudamérica y en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Alaska, son los países que tienen legalmente aprobada la eutanasia. En el mundo, en Europa, pocos son los países. Tenemos Alemania, tenemos países en el norte de Europa que pueden en este momento estar legalmente aprobadas. Hay muchos países en los cuales está en debate y hay otras que definitivamente no es legal. Siguiendo con el orden de ideas, el desarrollo normativo en Colombia no se ha dado por ley, se ha dado por jurisprudencia, o sea, contenida en las sentencias de las altas cortes, en este caso, la Corte Constitucional. Entonces hay unas sentencias importantes que hay que analizar en el recorrido de la charla que les voy a dar. Hay una primera sentencia que se da en el año 1997, la cual es la sentencia número C239. C quiere decir constitucional, en la cual ya se habló de eutanasia. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces la secuencia fue cronológica y se dio que la primera fue en el 97, la segunda fue en el año 2014, la tercera fue en el año 2015, la cuarta en el año 2021, la quinta en el 2021 y la sexta en el 2022, que es la que habla de suicidio asistido. Como ven, son 6 sentencias, se las muestro acá en pantalla, 6 sentencias, ¿las observan, Guido? ¿Las observan? Sí, perfectamente. Bien, que han delimitado esta temática. El artículo 326 del antiguo Código Penal del año 80, porque el Código Penal de nosotros data del año 2000, es la ley 599 de 2000, pero antes de esa teníamos otro código, que es el Código del año 80, Código Penal, que fue derogado por el que les acabo de hablar. Había un artículo, el artículo 326, que decía de esta manera: el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. Quiere decir esto que el homicidio por piedad no podía ser. ¿Qué pasó? En el año 97, la Corte Constitucional emana una sentencia, la sentencia C239 de 1997. Ahí está. Esta sentencia es importante porque ella, digámoslo entre comillas, autoriza la eutanasia desde ese año, diciendo o modificando el artículo que les acabo de hablar del Código Penal, creó una excepción en la cual se decía que si había un consentimiento informado del que quería practicarse la eutanasia, o sea, del sujeto pasivo, y era practicada por un profesional de la medicina, entonces la honorable Corte dijo que no era un delito, pero ello no quedó así. Ella exhortó a la Corte y al Congreso de la República, la Corte exhortó al Congreso de la República a que expidiera una ley para
regular la eutanasia en Colombia. Eso quedó ahí en el año 97. Nadie se atrevió a realizar una eutanasia, aunque ya se fue el primer vestigio de aprobación de la eutanasia en Colombia, en el año 97. Ha habido una evolución. Y esa evolución, como les dije, nace en el año que acabo de referenciar, y el Congreso fue ineficaz durante 18 años, óigase bien. Entonces la Corte nuevamente despierta en el año 2014, precisamente después de 18 años que exhortó al Congreso, pero ustedes saben a qué se dedica el Congreso acá, menos a estas cosas. Entonces, digo, bueno, vamos a crear otra nueva sentencia, y en el 2014 nuevamente se pronuncia sobre la eutanasia. Esa sentencia famosa fue la sentencia T970 de 2014. Ahí está. ¿La están viendo? Sí, Perfectamente, Jorge. Sí. Entonces esa sentencia manifestó que ante un padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores somáticos, el consentimiento libre e informado e inequívoco, se podía practicar una eutanasia. Pero obviamente, desde ya les digo que una ley, para que sea vigente, tiene que tener un decreto reglamentario. Por lo tanto, una sentencia constitucional de la Corte, para que sea vigente, tiene que tener una resolución del ministerio. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? El ministerio, la Corte, en esta nueva sentencia, profiere y dice, y le ordena, fíjese bien, ya no exhorta, le ordena al ministerio que se pronuncie. Y el ministerio reglamenta a través de la resolución 1216 del 2015. Ahí la tienen. 1216 del 2015. ¿Qué pasa? Entonces ahí sí está reglamentada la eutanasia. Y ahí sí se da la primera eutanasia, que ahorita les voy a preguntar, les voy a manifestar cuál fue. Esa resolución decía que el paciente tenía que tener una enfermedad terminal, que había que tener criterios de garantía del derecho fundamental a morir con dignidad, y que también tenía derechos a cuidados paliativos. Y las instituciones que la iban a practicar tenían que tener hospitalización de media o alta complejidad oncológica, que tuvieran servicios para pacientes crónicos, que tuvieran servicios de atención domiciliaria y que se crearan unos protocolos de manejo paliativo. Esa es la norma. Y también importante y novedoso en esa norma, creó el comité científico, que estaba conformado de la siguiente manera. Ahí está en esa bella diapositiva, ustedes la ven. Estaba conformado por un médico, estaba conformado por un abogado y está conformado por una psicóloga o un especialista en neurología o neurocirugía. ¿Ok? Ese es el famoso comité que hoy en día todavía es vigente. Entonces, lo que pasa es que no se crean, y para que vean ustedes, si hay trabajo en este país, lo que pasa es que no lo hemos implementado. Ese comité fue creado por esa norma. Se quedó quieto allí y se dieron las primeras eutanasias, porque ya las personas, como había una jurisprudencia plasmada en una sentencia de la Corte y había una resolución del ministerio, ya se podía dar camino a ello. ¿Me hago entender? O sea que esa pareja es un binomio que tiene que haberlo allí. Un binomio. Sentencia, resolución del ministerio. Que apruebe. Si aprobó, vamos a hacerla. Y desde ahí para acá se habían hecho más de 200 y pico de eutanasias en Colombia. Esto es interesante porque después, en el año 2021, me permito leerlo, el Ministerio de Salud y la Protección Social emana una resolución
la 971/2021, por medio de la cual establece el procedimiento, recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia, así como las directrices para la organización y funcionamiento del comité para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia. Pero esto tiene algo muy importante, ojo. Aquí hay 7 puntos que no tenían en cuenta antes, o sea que se fue delimitando mucho más el procedimiento. El procedimiento se le fue dando una situación jurídica bien fuerte para que no hubiese ningún camino a que hubiese demandas o algo por el estilo. Entonces se reglamenta el registro de la solicitud de eutanasia desde el momento en que son formuladas por los ciudadanos. Todos los médicos, óigase bien, todos los médicos son competentes. Pero no estoy diciendo que todos los médicos, Guido Parra, lo llaman para que haga una eutanasia. No, son competentes para recibir, óigase bien, el formulario que el ministerio tiene y el paciente tiene que llenar para ello. O sea que si un paciente llega al consultorio del doctor Guido Parra y le presenta el formulario, el doctor Guido Parra no lo puede rechazar, sino tiene que enviarlo a las oficinas del ministerio, a la EPS o la misma IPS tiene que hacer la vuelta. ¿Me hago entender? O sea, todos los médicos somos competentes. Ahí está el Estado obligando a que se le preste atención a la muerte con dignidad. No se limita, ojo, eso es importantísimo, no se limita a una enfermedad terminal, ¿sí? Otras enfermedades entran en el panorama. Y eso es importante ahorita que yo les muestre en el año 2022 las 2 primeras eutanasias diferentes a las 200 y pico que se habían realizado. Entonces, importante aquí, se delimitó la posibilidad, los extranjeros venían a hacerse eutanasia aquí. Ahora el extranjero que quiera hacerse aquí tiene que vivir 1 año en Colombia. 1 año, no hay que voy y vengo. 1 año en Colombia para poder solicitar una eutanasia. Eso es importante. Otra cosa importantísima. Se crea la segunda instancia. Guido, Octavio y todos los presentes, uno tiene la posibilidad jurídica siempre de una segunda instancia. Si te demandan, pierdes el proceso, apelas y vas a una segunda instancia. A un juez de mayor, digámoslo así, conocimiento. Juzgado civil del circuito, vamos a la sala civil familia del tribunal, ¿ok? Por decir en la parte civil, en la parte penal igual, en la parte administrativa igual. Siempre se parte de un juez de menor conocimiento a un juez de mayor conocimiento. Eso tiene sus indicaciones y no pretendo dar clases de derecho ahora. Lo que quiero dejarle a ustedes claro es que la eutanasia antes tenía una sola instancia. Se la negaban y ya no podía hacer nada la persona. ¿Me hago entender? Hoy en día la eutanasia tiene 2 instancias. O sea que la persona puede apelar si se la niega. Entonces, eso es lo importante. Y otra cosa importante de esa sentencia es que colocó de primera mano la objeción de conciencia, que es un principio constitucional. Allí, un médico como Guido Parra puede decir, o como Bolaño, anestesiólogo, o como Octavio, anestesiólogo, me opongo a practicar esa eutanasia porque tengo unos conceptos de tipo religioso que me lo impiden. Y la IPS, oye bien, o la EPS tienen que buscar el sitio donde se tenga que hacer eso. Y ellas tienen que tener ya delimitado esa instancia para evitar el paseo de la muerte. O sea, digámoslo entre comillas, para que la persona vaya de un lado a otro. Entonces ellas tienen que tener listos sus médicos, ginecólogos, sus médicos intensivistas, anestesiólogos, que hagan este tipo de procedimientos. Preferiblemente los que conozcan estas sustancias o estos medicamentos que pueden producir hipnosis, parálisis cardíaca, parálisis respiratoria, ¿verdad? Y en ello estamos nosotros los anestesiólogos, los intensivistas, todas esas personas. En cierta forma se parece un poco a lo que ocurre con la ley del aborto, en donde el médico puede hacer una objeción de conciencia, mas no existe objeción de conciencia para la institución. Igualito. La institución tiene que buscar la forma de cumplirle a esa persona su objetivo, que es... Y no se puede negar, no se puede negar. Entonces, para continuar,
Luego, en el año 2021, también hay una sentencia, la sentencia C-233 de 2021. Ahí está, C-233 de 2021, donde a través de esa sentencia, ojo, sale una nueva figura. Puede ser una enfermedad o lesión grave e incurable que provoque intenso sufrimiento, pero ya no se habla de dolor somático ni nada por el estilo. Un sufrimiento psicológico, ¿verdad? Eso es lo nuevo de esta sentencia. Y entonces, a raíz de esa sentencia, vienen dos personas que son las primeras en Colombia en el año 2022. Para retrotraer la conferencia, en el año 2015 les dije que se hizo la primera. La primera sentencia la hizo, ahí está el caricaturista más importante en ese momento de Colombia. Matador. El Matador, viendo cómo su padre va al cielo. Porque ese señor tuvo una lucha jurídica y por eso fue que se dio el trance de 2014 a 2015. Y el señor era un señor, aquí lo vemos, era un señor, ahí está, que él era un zapatero con problemas de un cáncer de maxilar irradiado a lengua, metástasis, con metástasis a lengua y a faringe, con dolores intensos. Entonces a él se le aprobó y fue la primera eutanasia en Colombia. Hoy al matador no le dicen matador, sino pegador, porque le pegó a la mujer. Tú sabes que eso fue un caso muy sonado en Colombia. Le dicen el pegador antes que el matador. Posteriormente se da, y también les traje una gráfica muy bonita, lástima que no conozca esta plataforma y no teníamos tiempo para ello, pero vemos aquí, lo he tratado de mostrar a las dos personas que se han hecho la primera eutanasia con respecto a esa sentencia de 2021. Una de ellas en Medellín, ¿sí?, que tenía una ELA, o sea, una esclerosis lateral amiotrófica, y estaba perfecta ella todavía. Es más, en un programa de estos del domingo en la noche, recuerdan los casos estos que salen, ella salió festejando su cumpleaños y en la semana siguiente le hacían la eutanasia. O sea, se despidió con una fiesta tomando cerveza, pudín y toda esa vaina, ¿me hago entender? Y ella no tenía ningún dolor. Ustedes son médicos, la mayoría, no sé si todos son médicos, saben lo que es una ELA. Después está otro señor, ahí lo vemos tranquilo, acostado, viendo televisión. Él era un conductor en Cali, que lo que tenía él lo tenía un EPOC, hipertensión arterial, y había tenido 2 accidentes cerebrovasculares en el 2008, pero se encontraba muy bien de esos aspectos en el 2022. Y él dijo, no quiero seguir viviendo, realmente quiero morir dignamente, no quiero mañana más tarde estar postrado en una cama. Y a ese señor en Cali también se le aprobó la eutanasia con la nueva sentencia. O sea, no necesariamente un dolor, porque él no tenía ni medio dolor. Me hago entender, somático. Octavio, que es especialista en dolor, sabe qué tipo de dolores me refiero. Solamente tenía un dolor psicológico de verse postrado por 3 enfermedades, EPOC, hipertensión y ACV, secuelas de ACV. Esos fueron los 2 primeros. Ahora cayendo en el tema del suicidio médicamente asistido, aquí vemos el mapa. Fíjense que hay pocos. Fíjense que Colombia, el azulito clarito, ahí está con el cursor. En Colombia es una de los países que es pionera en este aspecto. Lo fue en eutanasia y ahora lo es en suicidio asistido. Eso gracias a que se modificó un artículo que es el 107 del código, óigase bien, del código nuevo, porque que yo le hablé, 599 de 2000, ya no era el código del 80 como que el 97. Okay. Entonces allí decía que el que induzca a otro a un suicidio, óigase bien, tenía una pena de prisión de 32 a 108 meses de prisión. Entonces ningún médico se atrevía por piedad, ¿verdad? Porque es homicidio por piedad a hacer eso. O sea, un suicidio. Entonces la persona que quieren en este momento tener un suicidio, digámoslo así, asistido, se valen de una sentencia nueva. Esta es la última sentencia que hay en el país, después de las anteriores que le he referido,
porque los he llevado cronológicamente desde la primera, en el año 97, hasta la de 2022. Lo que le quiero decir es que no hay una ley en Colombia, nos estamos rigiendo por sentencias de las altas cortes. Quiere decir que la corte está legislando sin tener ese papel, pero en Colombia se le ha dado esa potestad, ¿verdad? Entonces surge la sentencia C-164 de 2022. Y esa es la sentencia que autoriza el suicidio asistido. Octavio lo delimitó perfectamente. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que el suicidio médicamente asistido, la persona causa su propia muerte por medio de dosis letales de un medicamento o varios medicamentos que provee una fórmula que ha sido generada por un médico. ¿Me hago entender? Él mismo se toma el medicamento en el momento en que él quiera y el médico está autorizado desde este punto de vista legal, ¿verdad? Ya no es otro médico como Octavio, como yo, que inyecta la inyección letal, que va con un hipnótico, que va con un relajante muscular, que va con potasio para que haya un paro cardíaco inmediato y el paciente no tenga ningún problema desde ese punto de vista. Para finalizar, entonces, para hacer ese procedimiento, esa sentencia dijo lo siguiente, me voy a permitir leer. Entonces, manifestar el consentimiento de manera libre, informada e inequívoca. Esta manifestación la puede hacer una persona en cualquier momento antes de tener una enfermedad, óigase bien, o luego de conocer su condición médica. O sea que yo, que no conozco ninguna enfermedad, puedo hacer una manifestación. Se realice por un médico que le formule y que padezca un intenso sufrimiento, se mantiene el sufrimiento, no el dolor, proveniente de una lesión o enfermedad grave e incurable, ¿ok? Entonces vemos nosotros que este tipo de situaciones, el procedimiento debe solicitarse ante el sistema de salud de su EPS o su IPS, donde lo atienden. Dice también que allí debe constituirse el comité también para evaluar, un comité similar al que ya les manifesté, y ese comité tiene máximo 10 días, calendario, oye bien, calendario, para manifestarse. Si la respuesta es positiva, se llevan a cabo los trámites y arreglos para practicar el procedimiento de acuerdo con la voluntad de la persona y la receta que el médico vaya a formular. Con esto quiero decirles, finalmente, darle a ustedes las gracias, ¿sí? Y morir en paz es un derecho en Colombia, un derecho que está claro. ¿Qué quiere decir con esto? Para finalizar y que a ustedes les quede en su mente. Legalmente, la eutanasia tiene una sentencia que la autoriza constitucional y tiene una resolución del ministerio que la regula. El suicidio asistido tiene una sentencia de 2022, pero no tiene la resolución del ministerio, por lo tanto no se puede practicar en Colombia hasta que no se dé ese acto administrativo. He dicho, Guido. No, lo ha dicho y lo ha dicho muy bien. Gracias por la información. Y creo que todos nos queda claro que estamos sentenciados a morir sin ley, porque tenemos esa sentencia, pero no ley. Pero bueno, o sea que tenemos que esperar a que el ministerio nos dé una reglamentación. Pero yo no creo, Guido, que con ese congreso que acabamos de elegir los colombianos, entre otras cosas, una mínima cantidad de los 52 millones y 38 millones votantes, acabamos de elegir un congreso que es igual al anterior. No va a decidir nada, Guido. No va a decidir nada. Seguiremos con una corte que va a seguir legislando. Ojalá los magistrados sigan en ese tipo. Estamos sentenciados a la sentencia. Bueno, creo que doctor Bolaños, una pregunta. Jorge, tiene la palabra. Una pregunta. Bueno, en todo este proceso, ¿cuál ha sido el papel de la Iglesia y el poder del concordato? Pues en todo, si ha sido un obstáculo, ha habido polémicas al respecto entre lo religioso y lo jurídico. Lo que pasa es que la Iglesia no tiene el poder en este momento de actuar, porque lo que ha decidido son las cortes. Y en las cortes la Iglesia no tiene ningún tipo de actividad de tipo decisiva, ¿no? De pronto hay presencia en el Congreso de la República con creencias
de algunos tipos de partidos, ejemplo, el conservador y estas cosas así, pero no, en este momento la iglesia se opone, pero en lo moral, ¿me hago entender? Claro. En lo ético. Pero ya les digo, Colombia es un país pionero en Latinoamérica, con el Uruguay recientemente, donde la eutanasia y el suicidio asistido son legalmente aceptados. Es una realidad. Bueno, acá hay muchas oportunidades para trabajo. Por lo que veo, podríamos decir, yo tengo una institución que hace fiestas para que usted se despida. ¿De acuerdo? Sí. Bien despedido, como dijiste tú, con una fiesta Sí, en sí. homenaje a la vida Claro. y en homenaje a la muerte. Son oportunidades que se van presentando y médicos que crearán asociaciones pues, de asistencia especializada en este tipo, como sucede, por ejemplo, con Profamilia en este momento y la ley del aborto, donde Profamilia pues ofrece todos los aspectos que pueda tener y aristas para solucionar a estas pacientes de una forma rápida, y tiene sus médicos adscritos, los cuales no tienen ninguna objeción de conciencia para esto. Pero seguramente Aunque no sea otra pregunta. Más o menos, ¿tienen alguna información de cuál es la estadística actual de candidatos a eutanasia, pues que han pedido la eutanasia en Colombia en este momento? En Colombia hay muchísimas posibilidades de ello, pero sí creo que van más de 300 y pico. Déjame buscar el dato aquí. El año pasado, yo lo tengo acá, sí, hubo tú lo tienes. 352 colombianos Correcto. que fueron el año pasado, sí, es verdad. Ese es correcto. Es que se ha ampliado, Guido, se ha ampliado por la posibilidad de que no sea un dolor somático, sino un dolor de tipo psicológico, ¿entiendes? A raíz de la sentencia del 22, correcto, y de estas dos personas pioneras en eso. Exacto, empezó otro tipo, otra gama de personas, Aquí 352 personas. Te lo dije, más o menos estaban en 300 y pico, eso te lo dije. El año pasado. Más o menos, no tenía el pico completo, pero son más de 300 eutanasias que se han practicado en Colombia desde el año 2015, siendo la primera la del matador, el papá del matador en el 2015, y siendo las dos primeras de la nueva generación en el 2022. Y yo creo que hay una larga lista, porque tú dijiste en la última diapositiva que lo que ideal sería morir en paz. El día que haya paz aquí, la larga lista seguramente de solicitudes va a ser grandiosa. Pero veo que no pierdes ese humor sarcástico que te conocí cuando empecé a trabajar contigo en la Clínica de la Asunción en el año 90. Es muy difícil morir en paz en este mundo. Tus cirugías, además de ser muy buenas, eran muy divertidas. Óyeme, quiero aportar algo. ¿Cómo no? Recordarle que este procedimiento es gratuito. Ah, sí, claro, totalmente gratuito. Sí, sí. Es decir, que ningún médico dice, bueno, no, sí, yo tengo que cobrarte para hacer eso. Ninguno. No. ¿Okay? Y la otra cosa es que tengo entendido que Ecuador también ya aprobó la eutanasia. Ecuador, sí, ellos tienen un proyecto de ley y que falta solamente un paso, es diferente la forma nuestra, pero ya está lista legalmente. Ecuador. Ok, correcto. Uruguay siguió a Colombia. Colombia en Latinoamérica somos pioneros en las dos versiones, somos pioneros. Sí, y en el mundo, Países Bajos. Sí, Países Bajos están ahí. Exacto. Correcto, sí. Alemania. La otra cosa que yo creo que también es bueno tocarlo es que la eutanasia se viene practicando hace mucho rato en forma ilegal, pero hace rato. Ah, sí. Nosotros tenemos. En esta cosa es cómo concebir ese sufrimiento que te pueda llevar a tomar una decisión que quiero y deseo desde lo profundo de mi alma terminar con mi vida. ¿Ok? Sí. Es un punto de que es muy personal, ¿no? Correcto. El sufrimiento, como todas las cosas, son muy personales. Hay gente que uno dice, yo no sé cómo vive, y sin embargo está aferrado a seguir viviendo, está aferrado a que en los últimos días pueda extenderlos más y más, y hay otra gente que tiene un sufrimiento interno que uno no le ve prácticamente una cosa manifiesta que le diga a uno, caramba, estoy compartiendo con él que realmente desee que su vida termine. Claro. Sin embargo, pues él está deseando
terminarla y es su deseo. No, pero sinceramente me siento orgulloso de que me hayan invitado. Muchas gracias, Guido, a Octavio, a todos ustedes. Realmente esta academia me encanta. Octavio es conocedor de ello y pues siempre que pueda servirles estaré a sus órdenes. Entonces, Octavio preguntaba que si nosotros hablamos de la muerte en las casas o hablamos con la familia sobre la muerte, y realmente es casi que un episodio tabú. De pronto, a medida que uno va pasando los años, pues sabe que de alguna forma se acerca a ella y ya no es un accidente, sino algo que está dentro del pronóstico de uno y uno es capaz pues de hablar de estos temas. Sin embargo, la gente joven trata de decirle no toque ese tema es tabú, pero uno tiene que prepararse no solamente para morir, sino para lo que va a pasar después. Hay otra gente que desea morirse porque dice que hay otra vida más allá, ¿correcto? Y la otra vida pues va a ser supuestamente mejor que la que estamos acá. O sea, cada creencia tiene de alguna manera algún hálito de esperanza, ¿no? Los lamas pues creen que pueden de pronto reencarnar en una lagartija o en una lombriz y que de pronto en la cuarta o en la quinta generación, como decía una de mis hermanas, pues yo seguramente fui servidora de Nefertitis y ella creía ciegamente en eso, ¿correcto? Y que era esta su octava vida o su novena vida. ¿Okay? Guido, aquí Jason González Molina pregunta, ¿debe considerarse la eutanasia como una opción ética en pacientes con trastornos psiquiátricos severos y resistentes al tratamiento, como el caso de Catalina Giraldo? Bueno, ¿quién se atreve a contestar esa pregunta? Yo he leído algo sobre Catalina y ha hecho 9 intentos. Yo no sé por qué puede fallar tanto una persona cuando hace 9 intentos de suicidio, ¿correcto? Y ha hecho toda una lista de tratamientos. Yo no sé si ha hecho tratamiento quirúrgico, pero tratamiento médico parece que ha agotado toda la lista y no le ha servido absolutamente ninguna. Y uno sabe que paciente que ha tenido uno con depresión leve es un problema. Esta es una y está cerrada. Cuando tú quieras, decides tú misma y te vas. Yo ni siquiera estoy aquí. Es tu decisión. El momento lo decides tú. Y esa es la diferencia con la que comenzamos la conversación entre eutanasia y suicidio asistido, en el cual la persona por mutuo propio decide, bueno, yo a la 1 de la mañana decidí y abrí la llave. Y decidí inclusive con mi médico cómo era la forma de la muerte. Si era súbita o yo alcanzaba a decir por lo menos 3 palabras o despedirme, o en fin, de qué forma quiero que sea mi muerte. Y esto es algo interesante. Éticamente, pues habría que buscar estas personas de bioética, pero en mi opinión, creo que es algo muy personal. Cuando uno tiene un sufrimiento así y no ha podido salir de él, desear la muerte es algo que está ahí a la vuelta de la esquina. Y que yo creo que nosotros como aliviadores del dolor y del sufrimiento tenemos que de alguna manera tener esa disposición. Y esa discusión ética la tenemos también al principio. Cuando decimos este embrión no es viable, es mejor que lo desechen, o este embrión tiene una alteración como una enfermedad lateral amiotrófica y probablemente se va a desarrollar y la familia dice yo no lo quiero y yo autorizo a que lo desechen. ¿Hay vida en ese embrión? ¿Es un sujeto de derecho ese embrión? ¿O cuando está en la barriga de la mamá es un sujeto de derecho hasta qué edad? Hasta cuando tenga la capacidad de poder vivir cuando yo corte el cordón. ¿O antes de eso no tiene un sujeto de derecho? Pues contestando la pregunta tan interesante que hace la persona que está ahí, creo que es el residente, ¿no? Sí, Jason, sí. Jason, Lo va a enfrentar en su vida real y mucho más si está haciendo residencia de anestesiología, pues cada vez más, ¿no? Como la gente que firma y dice, mira, si a mí me da un paro, no me reanime. Exactamente. Y yo autorizo a que eso ocurra, porque si me da un paro en las condiciones en que yo estoy, yo voy a quedar de pronto con una lesión en la cual yo no quiero vivir esa vida. No me reanimen, no lo intenten, déjenme, ya me morí. Pero el anestesiólogo está preparado para reanimarlo. Pero si la persona ya firmó eso, pues no le va a colaborar para eso. Así es. Es como si Jaime me dijera, tú estás obligado a leerte
todos los libros de García Márquez. Le decía, oye, ese castigo y ese sufrimiento no me lo pongas, ¿de acuerdo? Yo prefiero leerme un resumen de este libro, ¿ok? Pero no me pongas ese castigo. Sí. Guido, yo quiero retomar el punto que tocó Octavio ¿Cómo no? sobre la muerte, ¿no? Octavio, de medicina absolutamente nada. Pero veo que el tema es interesante desde otras ópticas, por ejemplo, desde la literatura precisamente, ¿no? El tema de la muerte y el tema de la inmortalidad. Yo me acuerdo que Borges hablaba mucho sobre la inmortalidad y tiene un cuento precisamente que se llama El Inmortal. Entonces se plantea algunos interrogantes y creo que todos nos lo planteamos acerca de la muerte. Preguntas como, a mí me gustaría conocer la respuesta desde la medicina. Preguntas como, bueno, la muerte es un acto de liberación. Sí, realmente nos libera la muerte. Ese podría ser una pregunta como para discutirla, no sé si en el terreno de la filosofía o en el plano de la espiritualidad, en fin. Las consideraciones sobre eso, el temor a la muerte, por ejemplo. Me acuerdo que Vargas Llosa decía, yo no le temo a la muerte. Si a mí la muerte no me produce miedo, yo me identifico con eso. A mí lo que me produce miedo es la ceguera. Yo creo que es peor la ceguera que la muerte misma, ¿no? La ceguera trasciende la muerte. Es decir, quedar ciego es más que dejar de vivir. De manera que no sé hasta dónde podamos meternos en esas honduras de la muerte como no simplemente la finalización de la vida, sino la muerte como liberación, por ejemplo, la muerte como destino. Es tal vez el único destino irrenunciable por un lado y al mismo tiempo irreversible. O sea, es un destino que necesariamente toca cumplir. Así nosotros nos esforcemos a ir en contra de eso. El destino está perfectamente marcado, definido y también muy conocido, porque pues, los estudios lo han facilitado. Entonces quiero dejar como esas inquietudes, ese interrogante sobre el tema de la muerte que me fascina tanto. Octavio, hasta ahí dejo para darte la palabra. Octavio, antes de que tú empieces a contestarle o comentarle a Jaime, él habla de la muerte. Bravo. Bueno, primero que nunca sabemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Ok? ¿Para dónde vamos? ¿Será que regresamos al mismo sitio donde venimos, desde la nada, y regresamos a la nada? Creo que sin duda lo que hay alrededor de eso que es seguro en la vida son muchas cosas desde todo punto de vista, como tú lo mencionaste. Y sí, sería bueno incluso haber invitado aquí de pronto también a un médico psiquiatra dada la pregunta que hizo el doctor Jason. Y quiero aclarar lo siguiente, las personas que lo han solicitado en el caso de enfermedades psiquiátricas como la depresión severa con intento de suicidios, hoy en día hay diferentes alternativas. Antes, digamos que la única indicación que existía para la electroconvulsión terapia con estimulación eléctrica cerebral era el intento de suicidio que no había sido controlado por medicamentos, ¿verdad? Entonces, obviamente, al paciente lo anestesiaban, le ponían un shock eléctrico, convulsionaba y atontaba el cerebro y se le pasaba ese deseo. Pero aún así hay pacientes que todavía persisten. Hay fármacos que se están utilizando como la famosa ketamina, que es un anestésico local que también se utiliza
como analgésico a dosis no anestésica. También se están tratando pacientes con eso y hasta uno de los gases anestésicos como el óxido nitroso y algunos halogenados que se utilizan como anestésicos también generales se están utilizando para tratar de vencer esa crisis de depresión. Me recuerdo yo de un colega muy apreciado aquí en la ciudad que el cual pues él buscó la forma de que le asistieran a morir. Él tenía episodios depresivos, inclusive familiares, y ya había intentado una vez un suicidio que fracasó. ¿Y saben lo que se inventó el tipo? Que yo diría que fue como un suicidio asistido, perdóname que me ríe, pero lo que se le ocurrió a él, porque él le preguntaba, me acuerdo yo, a los colegas anestesiólogos, le decía, oye, ven acá, ¿y cómo se duerme el paciente? ¿Y qué le ponen? Y tal. Pues como aparentemente, como para tratar de saber, correcto. Y el tipo llegó un día a una clínica con un supuesto cólico renal, que es una clínica de la ciudad. Hombre, sí, que estoy con un cuadro de urolitiasis, ya he expulsado dos y ahora otra vez se me está dando, estoy con mucho dolor. Obviamente lo atienden en la urgencia, le canalizan una vena, le ponen su antiespasmódico, su medicamento. Y dice, no, ya me siento bien. Ah, sí, sí, ya me siento bien, ya. No, sí, ya yo me puedo ir. Pero ¿sabes qué? Déjame la vena ahí canalizada porque de pronto más tarde me pongo otra ampolla de buscapina y analgésico para no tener que puyarme. Y la persona inocentemente, ah, bueno, sí, es médico, sí, cómo no, se fue. El tipo se fue para su consultorio, ya tenía los medicamentos por los cuales había preguntado, ya había preparado su infusión, lo puso con su venoclisis, le inyectó sobre la aguja donde el catéter que le habían puesto, que era con un tapón parenizado, se acostó, puso una almohadita ahí en el piso de su consultorio, tenía donde enganchar la polución y la abrió. Y ahí obtuvo su... Eso es un suicidio asistido, es decir, inconscientemente. Hola Guido, como lo dijo Octavio, esto pica y se extiende. La verdad es que hay muchas aristas para analizar este tema. Y hoy hemos visto, por ejemplo, muy interesante me parece el enfoque jurídico, la parte legal, etcétera, etcétera. Yo no sé, Guido, qué conclusiones pudiéramos de pronto, para ir cerrando esta conversación, dándole, para darle final, qué conclusiones pudiéramos estar sacando de todo esto. Bueno, primero que Colombia ha sido pionero en el desarrollo, por lo menos, de sentencias sobre este aspecto en el mundo. Y como dicen, mucha gente del extranjero venía aquí, no a regresarse, como decía, sino a quedarse, o a regresarse en un cajón, ¿de acuerdo? O unas cenizas, porque venían exclusivamente para cumplir pues, ese deseo de despedirse del mundo. Lo otro de la conclusión es que uno puede desear la muerte por muchas razones. Desde la razón que mencionaba Jaime, decir, bueno, si yo quedo ciego, prefiero morirme. Pero yo me pregunto acá, si esa pregunta se la hago a José Feliciano, o a Andrea Bocelli, o a Stevie Wonder, ¿qué contestarían? ¿Ok? De pronto tienen otro concepto de decir, bueno, si pierdo el olfato, pues a lo mejor eso no vale la pena vivir. O si pierdo el tacto. O para otras personas simplemente es, si pierdo mi familia, yo no podría vivir. Si pierdo mi señora. O en el caso de una pareja, pues si pierdo a mi pareja. ¿Correcto? O otros desean morir precisamente porque no tienen pareja. O sea que lo que trato de decir como conclusión es que desear la muerte, a pesar de todos los temores que tenemos, no queremos hablar de ella y no queremos que la muerte se nos acerque, todos los días tenemos una causa que nos puede colocar en la posibilidad de desear morir. Y ese deseo de morir, por lo menos, tiene dos caminos legales en Colombia. Uno, la eutanasia, y el otro, el suicidio asistido. Digo legales, en la cual por lo menos los médicos implicados en ellos no pueden ser acusados de homicidas. ¿Okay? O por lo menos no pueden ser declarados culpables. Acusados sí, porque todo el mundo puede acusar aquí, pero no hay una sentencia ni una parte legal que le diga usted hizo un acto de homicidio
en este caso intencional, y usted va a la cárcel por ese homicidio intencional, siempre y cuando tenga todas las recomendaciones que el doctor Bolaño mencionó. Yo quiero, Octavio, ¿cuál es tu conclusión? yo más que conclusión quiero una pregunta. Ah, ¿Está la todavía. sociedad colombiana preparada para que un médico tome ese papel de producir la muerte en un paciente que lo solicita y no sea estigmatizado en la sociedad que se desempeña como decir, ve, allá va el médico ese asesino? ¿Está preparada la sociedad? Esa es la pregunta que le dejo. Jaime, Yo ¿qué te dejó, aproximo, qué te dejó yo, esto? no, yo aproximo una respuesta a lo de Octavio, en el sentido de que no, realmente no estamos preparados, no está la sociedad preparada todavía, porque hay mucha influencia religiosa, es decir, hay un exceso de religiosidad todavía, hay un comportamiento apegado a, a lo espiritual de manera profunda, y hay una cultura también que tiene que ver con esto, ¿no? Más que el respeto a la vida, es, yo diría, un poco la ignorancia frente al tema de la vida y de la muerte. Eh, entonces ahí yo creo que hace falta mucha ilustración, mover un poco la cosa cultural en favor del entendimiento de este tipo de situaciones, entender que eso es posible, ¿no? Que un médico intervenga, realice un procedimiento que estaría dentro de los cánones y las reglas y las normas éticas. En fin, en conclusión, yo no creo que estemos todavía preparados, hace falta mucho todavía. Jorge Iván, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, yo lo que veo es lo siguiente. Yo concibo la ciencia médica como una ciencia que el hombre creó para la defensa de la vida, como aspecto central, no para la muerte. Así es. ¿Por qué razón? Pues hombre, porque el concepto filosófico de vida es la lucha entre la vida y la muerte, justamente. ¿Qué es vivir? Luchar contra la muerte, ¿no? O sea, Y el desde ser como, y el no ser, el ser y el no ser. exactamente, es decir, desde que nosotros nacemos, estamos luchando por no morir. Cuando nos alimentamos, cuando salimos, los padres nos enseñan a caminar, cuando nos educamos para la subsistencia, todo esto, pues hombre, uno lo que ve ahí es que estamos permanentemente luchando para no morir. Si nos lavamos los dientes, si hacemos higiene, etcétera, ese es un rol permanente de los seres humanos. Pero de todas maneras, ¿a qué está asociado eso, creo yo? Está asociado al hecho de que la medicina, conjuntamente con la sociedad, pues hombres, están tratando de buscar un ser humano que tenga una calidad de vida, es decir, que sea feliz. Entonces uno tiene que asociar la vida con la felicidad, ¿no? Con la búsqueda de la felicidad, como un aspecto central de la vida. Y ahí es donde viene esta inquietud que plantea la charla de ustedes. Y es, bueno, cuando esos cánones de calidad de vida y de felicidad se obstruyen, tienen un problema, tienen una interrupción, entonces viene una inquietud del ser humano. Es decir, se justifica que yo tenga que seguir viviendo, luchando por vivir, cuando realmente esos aspectos centrales filosóficos que razonan mi causal de existencia se interrumpen. Es decir, el dolor, el sufrimiento, aún más, las mismas causas. Emiliano Zapata decía, por ejemplo, de que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Ese es un planteamiento en lo político de una especie de suicidio. Cuando el héroe se pone con el pecho adelante
para defender su sociedad y entrega su vida, entonces es una forma de suicidio también, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que confluyen, creo yo, alrededor de ese instante de lo que es morir. Y creo yo que ahí en ese momento la medicina aporta un aspecto importante, ¿no? Empieza la discusión con lo moral y con lo religioso, que entre otras cosas es paradójico, porque es que la religión plantea la vida eterna, la felicidad eterna y tú te mueres, y es el miedo permanente que le inculcan a uno para no morir a pesar de que uno está esperando la felicidad eterna. Entonces, lo lógico para las religiones sería lo que hacen los islamistas, ¿no? Por ejemplo, el caso ahora de Irán, que cuando los Estados Unidos plantearon que iban a bombardear las plantas eléctricas, se han candidatizado 40 millones de habitantes de Irán para inmolarse por la defensa de las plantas eléctricas, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo la parte cultural también influye en todo este aspecto. Y creo que ahí la medicina está jugando un rol muy importante. Y es de cómo pone la ciencia al servicio de la interrupción de la vida, cuando realmente la vida desde el punto de vista médico, de la calidad y la felicidad, no se dan esas condiciones, y por lo tanto yo aporto la ciencia para que usted interrumpa la vida. Es decir, entonces yo veo que ahí hay mucha cosa que discutir, y creo que la charla es una abrebocas muy importante que empieza por lo jurídico, pero que, como dice Lucho, eso tiene que extenderse para que más o menos podamos abarcar ya un concepto más global de esta lucha por vivir y por morir. Yo creo que de todas maneras los médicos discrepo un poco de ese concepto, que lo que luchamos es por la vida. Yo creo que luchamos por la salud. Y salud, en la definición de la Organización Mundial de la Salud que yo comparto, es el bienestar. Así es. Correcto, no es la ausencia de enfermedad, es el bienestar que tiene la persona. Yo puedo estar enfermo, pero tengo un bienestar. Me siento bien con mi enfermedad o me siento bien con mi dolor. Correcto, no me hace sufrir lo que yo tengo. Todo lo contrario, tengo esperanza, tengo actividad, quiero seguir trabajando, quiero seguir produciendo, compartiendo. Eso es bienestar. Bueno, Así es. listo. Yo creo que con esta conclusión, es decir, que lo que hoy hemos comentado en un comienzo, las aristas son múltiples, es un tema muy, muy amplio que merece toda la seriedad, toda la profundidad, y creo que esta charla nos ha podido servir a nosotros, y de pronto le puede servir a algunas otras personas como para iniciar un proceso como de reflexión, de estudio, de análisis, de ponerle un poquito más de atención a esto, cosa que de pronto lo que ha hecho este fenómeno de esta niña de España es despertar, por lo menos en mí, la posibilidad de este pensamiento, de este razonamiento. Bueno, si no es con otro, Octavio, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Por Gracias su a presencia ustedes. aquí. No, he Octavio, un aprendido placer. también muchísimo aquí. Igualmente, familia, Jorge Iván, feliz noche y gracias. Hemos disfrutado realmente este tema.